Muy bien, hermanos, Dios los bendiga, y este día es una bendición muy grande nuevamente estar reunidos en este lugar. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Santiago. Ya hemos estudiado varios aspectos de esta epístola y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo número 2, versículos 14 al 26. Santiago, capítulo número 2, versículos 14 al 26. Y el título de la lección de hoy, la fe y las obras. De este tema tan interesante está hablando Santiago, la fe y las obras. Vamos a leer todo este pasaje de la Escritura para luego poder estar meditando en algunos puntos muy importantes en cuanto a la fe. Dice la Escritura de la manera siguiente, Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, nuevamente la frase muy peculiar de Santiago, hermanos míos. Me gusta mucho cómo él empieza cada sección donde él está moviéndose de un punto a otro. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuevamente Santiago habla directo, sin dar tantas vueltas, sin hacer tantos rodeos. Él presenta sus argumentos de una forma clara, de una forma directa y seria también, fuerte. Los estudios que hemos estado teniendo nosotros no son para sobar la espalda y decirle, tranquilito hermano. Hemos estado estudiando asuntos que son muy serios, que son fuertes en ocasiones, cosas que a veces no son del agrado del oído escucharlas. Y uno de esos temas es el día de hoy. A través de muchos siglos, muchas personas han pensado de que Santiago está en contra de las enseñanzas de Pablo en cuanto a la justificación por la fe. Muchas personas piensan de que Santiago y Pablo se contradicen. Cuando nosotros encontramos un texto así como este, hay una regla muy importante en cuanto a la interpretación de la Biblia, y es que nosotros no podemos sacar un texto fuera de su contexto. Entonces, las reglas de la interpretación, una ciencia que se llama hermenéutica, que es la
regla para interpretar la Biblia, y es una ciencia, nos enseña a nosotros diferentes puntos de cómo poder interpretar un pasaje, un texto que es difícil de interpretar, y uno de ellos es este. Es tan problemático para muchas personas este texto porque está hablando acerca de la fe relacionada con las obras. Pero cuando nosotros no entendemos un pasaje como este, tenemos que interpretarlo de acuerdo con la enseñanza general de toda la Biblia. No solamente el pasaje, sino qué dice la Biblia acerca de este mismo tema en otros pasajes. Y nosotros tenemos que interpretar un pasaje difícil en el contexto de todo el Nuevo Testamento, y si no lo logramos interpretar de esa manera, tenemos que interpretarlo en el contexto de toda la Biblia, para que nosotros tengamos claridad. Y aquí el apóstol Santiago no está directamente hablando acerca de la doctrina de la salvación, porque toda la Biblia, si nosotros tomamos en el contexto de toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento, nosotros llegamos a la conclusión de que la salvación no se logra por medio de buenas obras. No importa qué tan buena persona usted sea, ninguna buena persona va a ir al cielo, porque al cielo no se llega siendo una buena persona. La única manera de entrar al cielo, y lo dijo Spurgeon, un gran predicador, el príncipe de los predicadores, Cristo y solamente Cristo es el que puede abrirte las puertas del cielo, y no tus obras. Y eso es así. En cuanto a la salvación, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia, en diferentes pasajes, no los vamos a estudiar ahorita, pero los voy a mencionar. Efesios capítulo 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está claro, eso es el método de la salvación. Es un regalo que Dios le da, que Dios nos ofrece a nosotros, y que nosotros creemos en Jesucristo y somos salvos. Hechos 18, 8, Hechos 16, 30 y 31, Juan 3, 16, Juan 1, 12. Es decir que la Biblia, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, la Escritura en general nos enseña a nosotros que el medio de salvación es la fe en Jesucristo. Cuando un ser humano reconoce su condición de pecador, que tiene necesidad de que sus pecados le sean perdonados, que le ha fallado a Dios, y él escucha el mensaje del Evangelio, Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Si esa persona tiene un arrepentimiento genuino y pone su fe en Jesucristo, en ese momento la persona es salva. No tiene que trabajar por ello, no tiene que hacer nada por ello, no tiene que hacer peregrinaciones, no tiene que hacer grandes y largas oraciones. Lo único que se requiere es fe en Jesús. Pero así, de la misma manera como existe la fe, el Santiago no nos está hablando a nosotros de que nosotros vayamos a obtener la salvación por medio de nuestras obras, sino que más bien la cuestión que Santiago está tratando en este pasaje, él está hablando acerca de la fe que salva y cómo saber si esa persona tiene y practica esa clase de fe. Hay una fe que puede salvar al pecador, y a eso nosotros le podemos llamar la fe genuina. Escuchen bien, la fe genuina. Pero así como hay fe genuina, también existe una fe falsa. Y en este pasaje de Santiago capítulo 2, del 14 al 26, Santiago, lo que él está tratando es que nosotros sepamos qué clase de fe nosotros tenemos, porque él habla de tres fes diferentes.
Pero de estas tres, las tres son falsas, es decir, que solamente pueden existir dos clases de fe. Una fe que es genuina y una fe que es falsa. Casi todo en la vida, casi todo se puede presentar como algo que es original, y hay otras cosas que son copias, fotocopias. Usted puede encontrar, si algún día usted quiere comprar un reloj de marca, existen relojes que son de marca, que son originales, pero también en el mercado hay falsos, hay copias. Hay ropa que es original y hay copias. Hay zapatos que son originales y también hay copias. Casi todo lo que existe original y existen copias, existe falso. La fe también es igual. Hay una fe que es real, que es genuina, que es verdadera, y hay una fe que es falsa. Y de esto es lo que Santiago nos está a nosotros hablando aquí. Las tres clases de fe que Santiago menciona en este pasaje, si ustedes prestaron atención, él habla de una fe muerta. También habla en el versículo número 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que hay una fe demoníaca, hay una fe diabólica. Entonces, hay una fe falsa o muerta, hay una fe diabólica o demoníaca, y también hay una fe que no sirve para nada, que no aprovecha para nada. Estos tres tipos de fe son fe falsa, y a esto se está refiriendo Santiago con la pregunta que él hace en el versículo 4. ¿Podrá esta clase de fe salvar? Esa es la pregunta. De estas tres fe que él menciona aquí, muerta, demoníaca o diabólica, y una fe que no aprovecha, es una fe falsa. Aunque él habla de tres, pero podemos resumir o concluir que es una fe falsa. Y él está preguntando, ¿podrá esta clase de fe salvar? Esa es la pregunta que él está haciendo. Entonces, si nosotros sabemos que existe una fe que es genuina, que es real, que es verdadera, y también que existe una fe falsa, ¿cómo sabemos nosotros cuando estamos en contacto con una fe falsa? Que a nosotros nos están influenciando, o nos están dando, o nos están enseñando acerca de una fe que es falsa. Y escuchen esto. Un hombre tenía un hijo que trabajaba en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Él quiso saber cómo eran ellos entrenados para identificar el dinero falso. Entonces, él dijo, bueno, le voy a preguntar a mi hijo, ya que él está trabajando allí, y yo quiero saber qué tipo de entrenamiento, qué clase de técnicas ellos aplican para detectar el dinero falso. Y él esperaba que su hijo le dijera que ellos pasaban mucho tiempo estudiando y examinando todos los detalles del dinero falso para poderlo reconocer. Pero el hijo le dijo, nosotros no estudiamos el dinero falso, nosotros estudiamos el verdadero, y nos familiarizamos tanto con el dinero real que cuando entramos en contacto con el dinero falso, lo detectamos inmediatamente. Entonces ellos no estudian lo falso, ellos estudian lo verdadero, porque cuando ellos conocen lo verdadero, inmediatamente van a saber cuando algo es falso. Y la fe es igual. Usted y yo tenemos que estar tan familiarizados con la fe genuina, con la fe verdadera, la debemos conocer tan bien que en el momento en el que alguien empieza a hablar y a presentarnos una fe falsa, nosotros inmediatamente decimos, eso es incorrecto, esa fe no es verdadera, esa fe no es real. Pero si usted y yo no conocemos lo genuino, no tomamos tiempo para estudiar, para
familiarizarnos, para conocer, para saber cuál es la fe verdadera, nosotros vamos a pensar que toda la fe es igual, que todo lo que se dice en cuanto a la fe es fe. Pero no es así, porque entonces Santiago no estuviera hablando aquí de una clase de fe que no puede salvar, de una clase de fe que está muerta, de una clase de fe que es diabólica y de una clase de fe que no sirve para nada, que no aprovecha para nada. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer la diferencia y tenemos que estar seguros de que la fe nuestra es una fe real, como dicen en inglés, the real deal, lo verdadero, lo genuino, lo que verdaderamente nos va a asegurar a nosotros que nuestra fe es para salvación de nuestra alma. Que el Señor Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces este es un asunto muy importante, porque la salvación de las personas depende de su fe. El hecho de que una persona vaya a estar en el cielo o en el infierno depende de lo que crea. Depende de lo que cree. Y si cree en algo que no es genuino, que no es real, que no es verdadero, está en serios y graves problemas. No todo lo que se dice ser fe es realmente fe. Y mucho de lo que se le llama fe el día de hoy no es fe en lo absoluto. Mucho de lo que hoy se enseña, este tema de la fe, el día de hoy es muy popular en las iglesias. Se habla y se enseña mucho en cuanto a la fe. Pero lo que mucho maestro, predicador enseña en cuanto a la fe son presunciones, son ilusiones, son deseos egoístas. Está mezclado de pensamientos positivos, está lleno de promesas vacías. Hay un tipo de fe que verdaderamente no es fe. Y nosotros tenemos que estar alertas. Todos los domingos, el día de mañana y en todas las reuniones y el día de mañana y en muchas iglesias, cada domingo, en cada servicio, en cada culto, en el nombre de la fe, se hacen cientos de promesas de sanidades por fe, milagros por fe, bendiciones por fe, y nunca se van a materializar. Se hacen promesas, se promueven, se dan tantas cosas en nombre de la fe, y nunca se van a llegar a ser una realidad. ¿Por qué? Porque es un tipo de fe rara, es un tipo de fe extraña, es un tipo de fe que solamente promete y promete y promete. Pero ese tipo de fe no es la fe real, no es la fe verdadera. Al día de hoy la fe de los creyentes es rara, es extraña. Uno dice, escucha y uno dice, pero ¿qué fe es esta? ¿Qué enseñanza es esta? ¿Qué clase de promesas son estas? Es una mezcla de muchas cosas: positivismo, misticismo, predicciones. Tú tienes que pensar positivamente. Si tú piensas lo suficientemente y piensas positivamente en lo que tú quieres lograr, se va a hacer realidad. De alguna manera tú tienes que traer del mundo espiritual al mundo material, por medio de tus pensamientos, a través de tus palabras. Y una frase muy famosa: en tu boca hay un milagro. Tú lo tienes que decir, tú lo tienes que confesar, tú lo tienes que declarar, tú lo tienes que, yo declaro, y yo decreto, y yo ordeno, y tantas cosas que se mezclan dentro de toda esta enseñanza. Y todo eso apelando a las emociones de las personas, apelando al egoísmo, al egocentrismo, a la avaricia de los hombres. Casi todo eso está enfocado en una vida material,
en suplir todas nuestras necesidades materiales, en que no nos haga falta a nosotros nada aquí en la tierra. Y todo eso suena muy, pero muy bonito. Porque ¿a quién de nosotros no nos gustaría un automóvil último modelo? Un Mercedes-Benz, un BMW, un castillo donde vivir. Todas esas cosas hermosas, bonitas y todo eso que se promete. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona escucha, la persona oye, la persona se emociona, se le está a él tratando de emocionarlo, tratando de que él se ilusione por aquellas cosas que se prometen en nombre de la fe, una vida fácil, una vida millonaria, una vida llena de comodidades. Todo es en el ego, todo es hacia mí, enfocado en la persona. En lugar de que Dios esté ocupando el lugar importante, a Dios se le quita y se sienta la persona, y entonces ahora se trata de que Dios le conceda a esa persona todos sus anhelos, todos sus caprichos y todos sus deseos. Pero usted tiene que visualizar, tiene que tener visión, tiene que ver aquellas cosas. Para que algo se pueda hacer realidad, tiene que verlo. Como que hubiera algo en el aire y usted lo tiene que agarrar de alguna manera y decir: esto es mío, esto es mío. Y si usted está dormido, se le pasa de largo y le cayó al vecino, fue para otra persona. Usted tiene que confesarlo todos los días, llenarse de esa confesión y ser positivo y confesarlo positivamente. Usted tiene que embarazarse de su milagro. Tiene que estar embarazado, tiene que embarazarse, tiene que llevar el milagro por dentro y darlo a luz. Usted tiene que salir, imponer manos en lo que usted quiera. Si a usted le gusta un automóvil, vaya al dealer, impóngale las manos y dígale: este automóvil es mío por la fe, lo recibo. A eso se le llama fe el día de hoy. Después la persona va al dealer, saca un automóvil, se mete en una tremenda deuda que no puede pagar y se mete en un gran problema. Y al final, si todas esas promesas nunca se llegan a cumplir, hermano, ¿qué pasó con lo que me prometió? ¿Dónde está? No, ahora usted es el culpable. Usted le faltó fe, su fe no fue lo suficientemente fuerte. Es porque, y entonces la persona queda con una crisis de fe, queda dudando, queda frustrada, se aleja muchas veces de Dios, se aleja de las cosas de Dios, se desilusiona de Dios, de la iglesia, de los pastores, de los predicadores. ¿Por qué? Porque le dieron cientos de promesas. Cada reunión es una promesa tras otra. Y vas a tener esto, y Dios quiere que tengas esto, y Dios quiere darte aquello, y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere prosperarte. Pero cuando eso no se materializa, el problema no es en el que te hizo la promesa. El problema es en que tu fe no funciona, tu fe no sirve, tú no tienes la suficiente fe. A eso se le llama fe el día de hoy. Es una fe rara, es una fe extraña. Y eso es muy popular el día de hoy. Como le digo, ¿a qué persona no le gustaría que todas esas cosas que se le prometen se le hicieran realidad? Sería bonito, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas veces solamente es un gran engaño. Es una desilusión. Y escuchen esto muy sinceramente. Hay personas que son muy sinceras en su fe, pero están sinceramente engañados. Lo repito, hay personas que son muy sinceras en su fe, pero están sinceramente engañados. El día de hoy pareciera que la fe está monopolizada. Es un monopolio, que la fe solo pertenece a un grupo selecto de personas. Solamente un pequeño grupo de personas tienen fe. Ellos tienen acceso a un poder que nosotros no podemos alcanzar. Y son ellos los que deciden a qué hora, en qué lugar y bajo qué circunstancias se van a hacer los milagros. Hermanos, hoy van a haber milagros. Va a empezar a las 7 de la noche y va a empezar a las 9.
Solamente en este horario van a pasar los milagros. Se le pone una fecha, se le pone un nombre, se le pone una hora, se le pone porque va a venir una persona que tiene algo especial y Él les va a dar a ustedes algo especial y los que vengan van a recibir eso, algo especial. Pero no vaya a ser que usted no esté o que usted llegue tarde, porque es como cuando uno va al mall, ¿verdad? Voy a ir al mall, ok, se fue al mall. ¿Por qué no trajiste nada? No, porque es que ya estaba cerrado, ya no pude comprar. Ok, bueno, entonces el día de mañana. Si se pasa la hora del milagro, se quedó usted sin nada. Pero todo aquello que se ofrece, todas esas cosas, usted está equivocado si usted cree que eso es gratis. Después que se le sirve la mesa, se le pone en un platillo los milagros, en otro las sanidades, en otro la prosperidad, en otro la bendición. Ahí está la mesa servida, está el manjar servido. Ahora le toca a usted responder. ¿Y cómo tiene que responder? Se tiene que mochar. Se tiene que poner la del Puebla. Porque no se le vaya a ocurrir a usted pensar que eso es gratis. Usted tiene que pagar un precio. Todo eso tiene un precio. Ahora le toca a usted. Si usted no paga ese precio, si usted no se mocha, si usted no hace... Si usted no compra lo que se le está ofreciendo, ni se le ocurra reclamarlo, porque eso no va a llegar a ser suyo. Por eso, la importancia del mensaje que nos predicó nuestro pastor, el hermano Matt, el domingo pasado. Yo no sé si ustedes prestaron atención. ¿De qué se trataba el mensaje? El mensaje se trataba de profundizar en nuestra fe. El pastor nos habló de una fe que es superficial, que está solamente en la superficie. Y él nos comparó a un árbol que solamente extiende sus raíces horizontalmente y que crece muy rápido y se ve muy bonito, pero no tiene raíces. Y cuando viene la tormenta, los vientos lo doblan. Pero hay otra clase de árboles que no crecen hacia arriba, primero crecen hacia abajo. Echan un sistema de raíces muy profundas y siempre van hacia abajo. Y ese árbol al principio no se ve que fuera para arriba, pero por debajo hay mucha actividad. Y llega el momento que sus raíces son tan profundas que cuando viene el crecimiento, el pastor dijo, ¿qué sucede? Se dispara. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen los vientos, el árbol se mantiene de pie. ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Por eso ese mensaje del pastor es muy importante que nosotros le prestemos atención. Y escuchen bien el pasaje que él utilizó y que va a estar utilizando con esta serie. Colosenses capítulo número 2, versículo del 4 al 8. Es una advertencia del apóstol Pablo en cuanto a nuestra fe. Colosenses capítulo número 2, del 4 al 8. Es el pasaje que está utilizando el pastor en esta serie de profundizar en nuestra fe, de que nuestra fe no sea superficial, sino que tenga raíces, que tenga fundamentos, que crezca hacia abajo, profundizando en las escrituras, en el conocimiento de la palabra de Dios. Este pasaje es muy importante. Si ustedes no lo encuentran, al final yo se los puedo pasar para que lo lean en la casa, pero es Colosenses 2, 4. Y mire cómo empieza. Y esto lo digo, dice el apóstol Pablo, y de lo que estamos hablando hoy aquí también, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nuevamente. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿De qué clase de fe estará hablando Pablo? Genuina. ¿De una fe genuina o falsa? Genuina. De la fe genuina. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere? Que nosotros tengamos que cuidado. Si lo pudiéramos
nosotros poner en un lenguaje más común, él estuviera diciendo: tengan cuidado de que nadie los esté engañando con palabras persuasivas. ¿En cuanto a qué? A la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El versículo 7 que nos predicó el pastor, ¿qué dice? Arraigados, raíces. Digan conmigo: raíces profundas. Usted y yo tenemos que tener una fe enraizada en la palabra de Dios. Tenemos que familiarizarnos tanto con lo genuino que cuando venga lo falso, usted dice: a mí no me va a engañar usted con su cuento. Mirad que nadie os engañe. Versículo número 7. Arraigados y sobreedificados en Él, no en otra persona, no en el pastor, no en el hermano, no en la hermana, en Él, en Jesús. Y confirmados ¿en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Casi todo lo que se enseña hoy en día en cuanto a la fe es del mundo. Se agarró del mundo y ahora se empaqueta, se le pone una ropa cristiana y ahora se le ofrece al creyente, como que si eso fuera la fe verdadera. Y Pablo está diciendo: tengan cuidado, no se dejen engañar por ninguna persona. Pongan su fe en Jesucristo, confíen en Jesucristo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, yo te profetizo hoy, y hasta la voz tiene que cambiar, ¿va? Porque tiene que ser: yo te profetizo. Tiene que haber un énfasis, porque si lo dice normal no le van a creer. Tiene que ponerle la fuerza. Yo te profetizo: al llegar a tu casa tendrás un BMW estacionado en tu parqueo. ¡Bravo! Dice todo, ¿verdad? Y lo agarran y dice: ese es mío y yo lo recibo. Esa es la fe de hoy. Segunda Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. No solamente engañan ellos a las personas, ellos se dejan engañar por otros también. Invitan personas que les vienen a hablar de cualquier cosa, son engañados y resultan engañando también a otros. Por eso este pasaje que el pastor está compartiendo con nosotros es muy importante. Y yo espero que ustedes no se pierdan la serie que el pastor nos está enseñando de profundizar en nuestra fe. Que nuestra fe sea sólida, genuina, una fe basada en las Escrituras. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición de la fe es muy sencillo. Fe es el acto de creer, confiar y tener confianza en Dios. Esa es una definición, la más sencilla en cuanto a la fe. Es el acto de creer, confiar, tener confianza en Dios. La fe solamente es buena dependiendo el objeto en el cual usted la ponga. ¿Nunca ha escuchado usted personas que usted le dice: hermano, me siento un poco mal, y le dicen: tenga fe? La pregunta que sigue es: ¿en qué? Porque si solo le dicen: no se preocupe, solo tenga fe, pero ¿en qué? Si su fe no está puesta en el objeto correcto, su fe es falsa. La fe tiene que tener un objeto, y más específicamente debe estar puesta en la persona correcta para que sea una fe genuina. Marcos capítulo 11 versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened
fe en Dios. Jesús no dijo, tengan fe y todo va a estar bien. Él dijo, tengan fe, pero dijo, ¿en quién? Tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque si alguien es digno de toda nuestra confianza, es Dios. En Dios usted puede confiar completamente, poner toda su confianza y toda su seguridad en una persona, en Dios. Por eso Jesús lo aclaró tan sencillo: tengan fe en Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Creen en Dios, crean en mí también. Es decir, si usted pone su fe, su confianza, si usted se deja caer en los brazos de Dios, usted está poniendo su fe en la persona correcta. La fe verdadera no presta atención o se enfoca en uno mismo. Yo no tengo fe en mí. Al contrario, la fe se concentra completamente en Jesucristo. Mi fe está puesta en Dios. Mi fe está puesta en Jesús. Y nosotros tenemos que conocer claramente qué es lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos, yo creo, que la Escritura es inspirada por Dios. Para mí, Dios es quien dice ser quien es. Lo dice la Biblia y para mí eso es suficiente. Todo lo que la Biblia dice acerca de Dios es verdad, acerca de la vida, acerca de Jesús. Yo creo en Dios, creo en un Dios soberano, creo en un Dios que es el creador de todo lo que existe. Yo creo en su Hijo Jesucristo, creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él fue sepultado, yo creo que Él resucitó al tercer día, yo creo que Él ascendió al cielo, yo creo que Él volverá por nosotros. Yo creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo creo lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es suficiente para mí. Es suficiente. Yo estoy convencido de lo que este libro dice es la verdad, porque hay pruebas en él y porque Él es un Dios verdadero. No lo vemos, pero sabemos que Él existe, que Él está presente, que Él está con nosotros, que Él nunca va a faltar a lo que ha dicho en su palabra. ¿En dónde tiene que poner usted su fe? En lo que la Biblia dice acerca de Dios. Tenga cuidado con todo lo demás, que eso es lo que Pablo dice. Di, hermano. No, quería decir algo de que es muy cierto lo que usted dice, hermano, de que nosotros, que el Señor ya no necesita personas aquí que vengan desde que estuvieron en coma y vinieron y para atrás de nuevo y dijeron que ya vieron no sé quién, que el Señor dijo aquí, que el Señor dijo allá. Entonces, escuchando a una persona que estuvo en coma hoy en este proceso del virus, que estuvo hospitalizada por 3 semanas, creo, y entubado, entonces verdaderamente Dios le dio una oportunidad a él, porque las condiciones que él estaba eran muy críticas. Pero entonces él vino y me platicó todo su trayecto, y él me dijo que él fue allá. Entonces yo como que me da un poco de recelo eso que dicen que fue allá. Yo estuve allá. Ajá. Y eso es, hermana, que yo estuve en la mesa con él y él me dijo, te voy a mandar de regreso y les vas a decir esto y esto y esto. Y entonces yo no me gusta contradecir a nadie, decirle, hermana, pero mira, lo único que yo digo es que si tanto es de que nosotros vamos a las iglesias y visitamos las iglesias y oímos a los pastores y a los predicadores y todo eso, ¿por qué razón a veces nos gusta meterlos en tontería, meter nuestras narices en realidad lo que no es lo genuino? Precisamente de eso está hablando Santiago en este aspecto, ¿no? Entonces porque muchas veces... Ajá. Perdóname. Sí. Si vienen ellos y recolectan
supuestamente información desde el más allá para el más acá. Entonces digo yo, hermana, pero en vano sería lo que el Señor dejó escrito. Exactamente. Porque Él me dice que todo lo que está en su palabra es su palabra. Sí. Y no hay nada más que su palabra. No se le puede Y añadir. entonces esta palabra, estas mismas palabras que tú escuchaste aquí, las escucharás allá. Así es de que, ¿cómo es que el Señor ese Señor se prestó para decirle todo esto y esto, anda allá y le dices a fulano de allá que yo estoy desde aquí? Bueno, lo que nosotros creemos, hermana, lo que yo creo y lo que yo enseño es que la palabra de Dios está completa. No se le puede añadir y no se le puede quitar. Todo lo que Dios quiere que yo y ustedes sepan acerca del cielo, del infierno, de la vida eterna, ya está escrito acá. Él no dejó nada incompleto. Aunque algunas personas piensan de que hay cosas que Dios no dijo, es una manera incorrecta. Porque nosotros, el apóstol Pedro dice que nosotros hacemos bien en prestar atención a la palabra profética más segura, como un lucero en la mañana, es decir, la Biblia, porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, todo lo que Dios quiere que usted sepa del cielo está aquí, del infierno está aquí, de la vida venidera, de la salvación, de la perdición, del pecado, de nuestra condición. No hay necesidad de que una persona haga un viaje, como hay muchos que yo pienso que si tuvieran un pasaporte celestial ya no tendrían páginas de tantas veces que han ido al cielo. Ya tienen entrada y salida, van y vienen cuando se les antoja. Entonces tienen un acceso tan especial y supuestamente allá reciben revelaciones extras y luego vienen acá a predicar y enseñar. Pero si todo lo que Dios quiere que usted sepa y yo, ya está escrito aquí en su palabra, entonces lo que está escrito y lo que está escrito eso es. Las cosas que Dios no quiso que nosotros conociéramos, nos las va a nosotros a enseñar allá en la eternidad. ¿Sí me explico? Pero para esta vida tenemos, hermanas, si con esto es suficiente, ¿sí me explico? Con esto nosotros tenemos para años y años de estudio y de aprender. Y una persona que nunca ha leído la Biblia y que se echa un viaje y luego viene diciendo y nunca leyó la palabra de Dios es ilógico, no tiene sentido. Vamos a concluir el estudio de hoy. Entonces, lo que Santiago nos está advirtiendo, enseñando a nosotros es acerca de la fe, si es genuina o si es falsa. Por eso dice él, hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Qué son las obras? Las obras son el resultado de una fe genuina. Una persona que tiene una fe genuina después de haber sido salvo, no antes. Después de haber sido salvo, la persona hace buenas obras y sus obras le van a contar a él. Pablo nos enseña que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hagamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero no es antes de la salvación, sino es después de la salvación. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor y el Señor viene y lo salva y cambia su vida, ahora usted puede empezar a hacer cosas buenas. Y eso va a contar para usted en la eternidad. Las obras de las que Él habla son como el resultado de nuestra fe, la evidencia de que nuestra fe es genuina. ¿Y cómo lo explica Él? Dice el versículo 15, una fe genuina y una fe falsa. Una persona genuina, una fe genuina se preocupa por las necesidades de los demás. Se preocupa por las necesidades de los demás. Dice, y si un hermano o una hermana están como desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, váyase en paz, caliéntese y sáciese, pero solo se lo dice. Es una fe de boca nada más. Son palabras nada más. Son confesiones nada más. Pero no hay una acción detrás de las palabras. Y lo que Él nos está diciendo a nosotros es que detrás de una fe genuina hay acciones. Hay obras que respaldan las palabras que nosotros decimos. Por eso dice, y no
dice, y no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí ven ustedes? Que la fe genuina se preocupa por los demás. Si ves a tu hermano desnudo, le das para vestir. Si lo ves hambriento, le das para comer, porque eso es el resultado de tu fe. La Biblia dice que lo que hagamos nosotros, lo hagamos para el Señor. Y por eso a mí, en este aspecto, yo quisiera hablar por un minuto acerca de un ejemplo, el viaje a las montañas Apalaches, que ya viene antes del Thanksgiving. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra iglesia y ha hecho por muchos años? Y cada año, una semana antes del Thanksgiving, llevamos comida. Mi esposa, mis hijos y yo tuvimos la oportunidad de ir. Cuando uno vuelve de allá, uno regresa con la idea de ver a las personas, de cómo ellos reciben toda la comida que la iglesia envía, y va gente allá a repartir la comida. La gente allá hace fila para poder recibir una caja con un pavo y poder tener su cena de acción de gracias y una caja de comida, y se da comida caliente a las personas. Y si ustedes vieran el amor con el que esas personas reciben eso, porque tienen mucha necesidad. Y cuando uno vuelve de allá, uno dice, ¿por qué no hice más? Es tan impactante ver esa condición de esas personas, que cuando uno vuelve, uno dice, realmente nosotros aquí Dios nos tiene tan bendecidos. Nosotros pensamos que tenemos tanta necesidad, pero comparado con otras personas, nosotros estamos muy, pero muy bien. Y cuando uno regresa de allá, uno quisiera quitarse la ropa y dársela, porque allá en esas montañas hace un frío que se le mete a uno a los huesos. Y las personas andan con ropa muy delgadita, no están preparados, no tienen. Y uno quisiera hacer más por ellos, quisiera uno quitarse los abrigos y dárselos. Y uno dice, ¿cómo no trajimos más comida? ¿Cómo no hicimos más? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se preocupa. A mí me llama mucho la atención todo lo que esta iglesia hace por la comunidad. Lo único es que esta iglesia no toca trompeta. No dicen, Tara, estamos haciendo y estamos... No, es calladito, hecho, pero hace muchísimo. De hecho, se hace el viaje misionero 2 veces. Viajes misioneros, todo lo que la iglesia está haciendo. No lo publican, nadie dice nada, pero hay un movimiento de preocuparse por la necesidad, no solamente, primeramente la necesidad espiritual, que es la más importante, pero también Santiago nos está diciendo a nosotros que la necesidad espiritual es importante, pero también eso se demuestra cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y demostramos el amor de Jesucristo de una manera tangible, preocupándonos por los demás. Si un hermano o una hermana están desnudos, vaya hermano, que le vaya bien, pero no lo ayuda, no haces nada por él. Entonces, ¿puede esa clase de fe salvar? Esa es la pregunta de Santiago. Después él pone un ejemplo, el ejemplo de Abraham, cuando su fe fue probada. Génesis capítulo 22, ustedes léanlo. Cuando la Biblia dice que y probó Dios a Abraham. Fíjense que esto es tan interesante porque esto sucedió como unos 40 a 45 años después de que Dios había llamado a Abraham. Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, voy a engrandecer tu nombre y te haré una gran nación y serás de bendición. Y Abraham dijo, gloria a Dios, qué bonito, y creyó en el Señor. Pero como 40 o 45 años después, Dios dijo, voy a probar a Abraham porque quiero saber si su fe es genuina, si de verdad cree en mí. ¿Y qué le dijo a Abraham? Y dijo, heme aquí, Señor. Dame a tu único hijo, al que amas, y ofrécelo en holocausto. Estaba probando la fe de Abraham. Y después de todo eso, Abraham y dijo a Abraham, sí, Señor,
Lo que Dios dijo, dijo Abraham, sí Señor. Se levantó de madrugada, preparó su asno, se llevó 2 siervos, tomó a su hijo Isaac y vámonos al monte Moriah, a la tierra de Moriah. Llegaron 3 días de camino y vio a Abraham el lugar y le dijo a sus siervos, quédense ustedes acá. Nosotros vamos a ir y adoraremos y volveremos. Y no se pierdan el detalle. Abraham tomó la leña y se la puso en la espalda a su hijo. Y aquel que iba a hacer el sacrificio llevaba la misma leña con la que lo iban a sacrificar y a quemar a él. Y allá iba Isaac con la leña encima. Y le dice, miren lo que le dice, es una escena de tan dulce, de tanto amor, y le dice, Padre mío, Padre mío. Y Abraham le dice, heme aquí mi hijo. Y le dice el padre, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, llevamos la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? Hijo mío, Jehová se proveerá. Y caminaban los dos juntos. Y Abraham sabía que él iba a sacrificar a su hijo, una fe probada. Llegó al lugar, edificó el altar, colocó la leña, colocó a su hijo, a su único hijo a quien él amaba, sobre la leña. Y la costumbre era poner la mano izquierda sobre los ojos y sacó el cuchillo. Y cuando estaba a punto de degollarlo, escuchó la voz del ángel de Jehová, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que me temes. Ahora sé que me temes, porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. La prueba de la fe. La fe es genuina porque pasa las pruebas y vence. Y Dios probó porque Él quería saber si de verdad era hijo de Dios, si de verdad creía. Y Dios nos va a probar nuestra fe a todos nosotros. Eso le sucedió a Abraham como 40 años después de que Dios lo llamó y le dijo, serás una gran nación y serás de bendición. La fe genuina permanece. La fe genuina siempre está, a pesar de todos los problemas, las situaciones, las circunstancias, está siempre presente. ¿Cómo saber? Ya termino. ¿Cómo saber si mi fe es genuina, si es verdadera? El apóstol Pablo nos dice a nosotros cómo. Y está en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo número 13, versículo número 5. Examínese, examine su fe, pruebe su fe, hágalo usted mismo, para que usted esté seguro de que su fe es genuina. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínese, examine su fe, pruébela. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Quiero concluir con lo siguiente, acerca de una fe genuina. Todo lo que usted haga por amor, por un enfermo, por un preso, por un huérfano, por un pobre, por un anciano, lo está haciendo por Cristo. Cuando usted tenga, y va a tener, y espero que sea de todos los días, la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo, porque nosotros tenemos una fe que es genuina. Creemos que Jesús murió por nosotros, que pagó el precio por nuestros pecados, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente Jesucristo nos puede salvar. Amén. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es corrección y tu palabra corrige y endereza los caminos torcidos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado y nos has enseñado. Nuestra oración, Señor, es lo que Santiago mismo nos enseña, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra,
Que nuestra fe verdaderamente, Señor, esté solamente puesta en Cristo y en su palabra, en lo que tú, Señor, nos has hablado, nos has enseñado. Que seamos nosotros obedientes y que practiquemos, Señor, que pongamos por obra la fe que nosotros tenemos en ti, Señor. Que seamos la extensión, que seamos tus manos, tus pies, tu boca en esta tierra, Señor. Que hagamos la obra tuya, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por quien te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.